Bienvenidos a un nuevo capítulo de Política y Negocios con John McHugh. El día de hoy nos acompaña Andy Vega, creador de Intenso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias John, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Partamos un poco con tu historia. Andy, tú eres un hombre penquista y que por distintas razones emigraste a Santiago durante buena parte de tu vida. Eh, Cuéntanos un poco tu adolescencia, cómo entraste a la universidad. Bueno, yo estuve en el Colegio Concepción de Pero Valdivia, de ahí pasé al Almondale para luego estudiar arquitectura en la Universidad del Desarrollo, hasta que empezaron a pasar cosas y me enfermé. Te enfermaste. Claro, Ahí entramos a un capítulo importante de nuestra conversación. Cuéntanos cuál fue tu diagnóstico. mi diagnóstico fue leucemia mieloblástica aguda, candidato directo para un trasplante. Se trató de tratar conmigo acá, pero no estaban los implementos, no estaba el equipo médico para poder tratarme, así que terminé en Santiago después de eso. Esto fue en eso del 2002, ¿cierto? Sí, Y ahí entraste en una peregrinación clínica más o menos larga larguísima. que duró... Te tuviste que ir a Santiago a tratarte. Sí, me fui directo al Hospital Clínico de la Universidad Católica, a la Torre principalmente, al noveno piso, y la verdad agradezco hasta el día de hoy el equipo multidisciplinario que tienen ellos para poder haber tratado tanta cosa que me pasó que es increíble. Y bueno, tenías 20 años, 21 años. Sí, Habías entrado a arquitectura. es- Luego, toda esta transformación familiar, eh, ¿cómo fuiste transitando las distintas etapas de la enfermedad? ¿Empezaste a leer libros? ¿Cuáles fueron tus cambios de hábitos? sí, mira, fue entretenido. Primero el diagnóstico, le dijeron a mi papá acá, tu hijo tiene SIDA o cáncer. Así que se pasó unos rollos tremendo y bueno, fue leucemia finalmente, obviamente, como lo estamos hablando, y terminé en la Católica con un montón de tratamientos. Tuvieron que hacerme un trasplante de médula donde yo no era candidato para el trasplante. De hecho, tienes que tener 5 células madres para hacer tu trasplante de médula. Yo tenía, y mínimo 4, y yo tenía 3 y lo cual conllevó tener muchos efectos colaterales, tener un púrpura trombótico trombocitopénico, un síndrome hemolítico urémico, un coma hepático, me pasó, pero lo que tú quieras, me hicieron pero un montón de problemas, tuve un montón de problemas también pulmonares, me ¿Cuál fue hicieron muchos tratamientos. la hospitalización más larga? La más larga, hoy no sé, te miento, pero estuve 6 meses por lo menos acostado. ¿Acostado? Sí, hubo un momento donde llegué a no poder moverme más, ni siquiera la mano, así no la podía levantar. Culpable principalmente del exceso de corticoides que me ayudaron a desinflamarme el hígado en ese momento y salvarme un poco la vida. ¿Ah? Así que Y en estos tiempos muertos, ¿qué hacías? la verdad partí viendo tele, que es lo que principalmente uno hace cuando está enfermo, y partí desde películas y terminé como en la cuestión más, con menos ruido posible, porque todo dolía. O sea, tú escuchabas algo con disparos, sonido fuerte y dolía. Así que Discovery Channel era lo máximo, porque era lo más calladito. La Semana del Tiburón era asombrosa y me puse a como a estudiar ahí dentro de lo que podía. Mm. Así que lo que más pude hacer fue ocupar mi cabeza, la verdad. Claro. Bueno, contarle un poco a la gente que hemos ingresado a lo que fue el periplo clínico en la superación de la leucemia por parte de Andy, porque hemos querido entenderlo como el desarrollo de la resiliencia y cómo es que él ha podido aplicar esa fuerza al emprendimiento. ¿Cómo crees tú, cuál es la correlación entre haber superado el cáncer y superar el día a día en la empresa? Yo creo que están directamente relacionados. Mis papás no son emprendedores ni empresarios, se dedican a otras cosas, pero sí obtuve algo de ellos. Mi papá es tremendamente aguantador, es un hombre, pero que es tremendo en ese sentido, y mi mamá es tenaz, es fuerte, y los dos son increíbles. Yo creo que de alguna forma uno educa a los hijos sin educarlos, y cuando esas cosas que uno va tomando, que son muy como
muy, muy, muy subjetivas, que no son cosas como no son instrucciones que te dan, no son enseñanzas directas, uno igual las toma y el momento de ocuparlas fue enfermo. El manejo del dolor, yo lo tuve asombrosamente, yo no tomé morfina porque eso para mí era ya tirar la toalla, porque finalmente estáis como medio volado, pero sentís dolor igual. Y eso me llevó a tener una actitud, pero tremenda, no solo de resiliencia, sino que como de un combate activo contra la enfermedad, pero más bien con ganas de vivir, así a toda costa. Ahí me convencí, antes de leer, antes de aprender todo lo que aprendí después como emprendedor, que cuando uno se convence de algo, pero absolutamente, cuando no te queda ninguna duda de nada, y tú solamente te enfocas en algo, lo puedes lograr. Y eso fue un poco lo que hice con estando enfermo. Decidí vivir absolutamente. Me acuerdo un momento que por ejemplo, me costaba mucho respirar, saturaba muy poco y estaba con múltiples afecciones de distinto tipo. Y yo sentía que si hacía así, me moría. Y estuve concentrado en respiraciones cortitas, porque no podía respirar mucho, porque me dolían los pulmones, etcétera, pasaban cosas, por semanas, por más de un mes estuve muy concentrado. Sentía si lo perdía, me iba. Y esa tenacidad, ese aguante, yo creo que de alguna forma lo obtuve de mis papás. Siempre me tiran las flores a mí, todos me dicen, oye, yo no pude haber vivido lo que tú viviste, no pude haber aguantado lo que tú aguantaste, pero finalmente hay que ponerse ahí en los zapatos cuando está tu vida de por medio, yo creo que cambia un poco la película. Oye, Andy, ¿y qué autor nacional o internacional crees tú que le da en el clavo en esta vinculación de superar una enfermedad y de emprender? Mira, después me di cuenta de que Robin Sharma, Tony Robbins, Joe Dispenza, todos estos gallos que están hablando hoy en día de cómo poder de neurología, como Andrew Huberman, de Rich Roll, que es un gallo que a los 40 años decidió hacer ultramaratón. Todos estos gallos que son superhumanos, extraordinarios, yo creo que son no es que uno se pueda convertir en ellos directamente, o sea, si lo quieres, como dije, te convence y lo hace. Pero sí uno tiene que aprender de, de las personas correctas y tiene que ir tomando las enseñanzas que para tu vida hacen sentido y que tú puedes utilizar. Pero sí tenés que estar convencido. Y estas personas te enseñan cosas que son al final back to the basic en todo, como súper volver a lo básico, como ser ordenado con esto, enfrenta todo, levántate temprano, haz ejercicio, come bien y te vas a enfermar menos. Y es como suena fácil, ¿cierto? Pero la vida es esta bicicleta que te consume y finalmente te saca del camino. Y la vida finalmente es volver al camino todo el rato. De eso se trata la vida, de eso se tratan los negocios. Los negocios son eh, una hecatombe de cosas que pasan constantemente Mm. y que hay que tener el aguante, hay que tener las agallas y hay que además educarse e instruirse para poder salir adelante con todo. Un poco eso. Cambiando un poco el tema, vamos a entrar a la operación de Intenso, el día a día, y también vamos a ver qué es lo que te gustaría decirles a los emprendedores del rubro. Eh, en la operación del día a día, ¿qué flashbacks se te vienen con relación a la lucha contra el cáncer y ahora la lucha contra las ventas, contra los costos? Y luego de haber abordado ese tema, entraremos un poco en el mentoreo que queremos transmitir a quienes quieren instalarse con cafeterías derechamente. ¿Cuáles son los flashbacks que se te vinculan? Yo creo que el primer flashback que se me vincula es como foco y claridad. Cuando tú estás tratando de sobrevivir algún episodio o te están haciendo alguna intervención que tiene que ver con que vas a enfrentar mucho dolor y que no te tienes que mover porque de eso depende de que salga bien esto, porque además si no lo van a hacer de nuevo, y el autocontrol que hay que tener para eso, yo creo que es lo mismo que uno tiene que hacer cuando uno es emprendedor. Si tú pierdes el control, si se te nubla la vista, si tú empiezas a ver cosas a transformar las cosas, en vez de darle claridad y darle foco, empiezas a tomar otros rumbos y tomar malas decisiones que conllevan en malos resultados, obviamente. ¿Qué estado de la operación diaria del café, del funcionamiento, te genera
más incomodidad y tú dices, todo lo que he superado me está sirviendo para enfrentar los problemas de hoy? Yo creo que, yo creo que lo que más me ha servido ha sido entender a la gente, principalmente. Entender, entender a toda la diversidad de gente que existe. Yo me dedico a vender un producto que es segmentado, por así decirlo. Pero que si yo lo segmento, se hipersegmenta. Y si lo segmento más, no existe. Entonces tengo que aprender a entender eh, y sincronizar con los distintos tipos de personas o target o como le quieras decir con respecto a Mm. lo que es negocios para poder eh, tener el mayor poder, la mayor concentración de impacto de marca, de cuál es tu presentación en el mercado, sin perder tampoco esa empatía con respecto a que no eres único, no te las sabes todas, tu producto puede ser exclusivo, pero decir que es el mejor del mundo ya te quita el liderazgo y hay que tratar de entender mejor a la gente y para poder venderlo de buena forma, pero de manera honesta también. ¿Cuáles fueron las reflexiones previas a decidir ampliarte al local de al lado? Ah, eso es simple. Como Intenso en Santiago era un local que volaba, era tremendo. Rotábamos 4 veces a la hora de almuerzo, la gente salía por las ventanas, era una locura. Estábamos al lado de la Universidad Católica y Intenso parte en Santiago. parte en Santiago el año 2012. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo partí en Intenso, partiendo como emprendedor, jurando con esta enfermedad de base, yo decía voy a tener más tiempo, voy a trabajar menos. Y finalmente busqué en todo Santiago, hasta en Milipilla locales, y encontré un local ahí al lado de la Universidad Católica. Así que mis papás tenían un departamento arriba que tomaron cuando yo me enfermé. Entonces, un poco por algo pasan las cosas. Y yo hice, obviamente, también hice un estudio de mercado, de prefactibilidad y todo lo demás, y dije, aquí falta esto. Y a esto le falta café. Y cuando partió con el café, empecé a estudiar, estudié para ser sommelier, estudié para ser quality grader, que es como certificador internacional de calidad de café, me certifico como tostador, terminé administración gastronómica internacional, estudié nutrición también, un montón de cosas que me ayudaron a darle vuelo a ese café y ese café voló. Hasta el día de hoy yo creo que le pregunta a cualquier persona intenso en Santiago y de la Católica y se guardan al tiro. ¿Cuántos años duró? Eso estuvo 10 años en Santiago y decidimos venirnos a Concepción porque nació mi hijo León. Y dijimos, Santiago no, vamos San Pedro, vamos Concepción, de donde somos, así que volvimos. Y teníamos de hecho una tostaduría instalada en el barrio y tal y todo, y la trajimos para San Pedro. Oye, ¿cuál es la actualidad en cuanto a sucursales? Tenemos la central que está en Exeter, esquina Caupolicán. ¿Qué otros locales estás trabajando? Somos mayoristas y minoristas, así que distribuimos a todo Chile, pero la tostaduría está en otro lado, es como una fábrica, no está abierta al público. Pero a tu pregunta anterior, el local se abrió porque el Intenso en Santiago tenía mucha gastronomía, porque para mí la gastronomía es súper importante, ¿ah? Ujú. La nutrición es súper importante, va directamente ligada a la salud y como entenderás la salud me importa harto. Y ahí descubrí el café como superalimento, como esta cuestión tremenda que tiene nutrientes, que tiene antioxidantes, mucho más que el vino, mucho más que los berries, y la gente no lo sabe. Pero esto es siempre y cuando el café tenga una específica cadena de valor, donde esté bien constituida, que puedes tomarlo de una manera complicada o simple. Complicado es explicar todo lo que hay detrás, que es un tremendo proceso. El café se fermenta, se recolecta, etcétera. Pero específicamente de acuerdo a qué varietal es, a cuál es su potencial sensorial, organoléptico, es tremendo. Pero también, por otro lado, tú cuando vas a recolectar una manzana, vas al campo, un amigo, a tu campo, no sé, y tú tocáis esta no, esta sí, esta está rica. Y te comís la que está en perfecto estado de maduración. Después la guardáis en un buen lugar y depende de qué tipo de manzana sea, la ocupáis para cocinar algo o te la comes así tal cual como está. Ya, eso es café de especialidad. Café de especialidad está recolectado en su punto de maduración. Está filtrado para que no tenga ningún tipo de efecto. Está fermentado para lograr su potencial sensorial y organoléptico, igual que todas las cepas de vino. Todos se fermentan diferentes. Y luego de eso hay que tostarlo para poder preservar todas sus cualidades y hacerle honor a toda esa cadena para atrás, desde el caficultor. Y luego está el barista, que es el último eslabón, que tiene que preparar el café para, de nuevo, mantener este honor, hacerle honor a toda esta cadena para atrás.
Y eso, aparte de los beneficios que obtiene el caficultor, aparte de lo hermoso que es estas plantaciones, lo difícil por estar inserto en zonas rojas, donde se planta coca, donde pasan muchas cosas, es para enamorarse. Es atómico, es espectacular. Después de eso, entender cuáles son todo el potencial como alimenticio que tiene el café, cómo no te cae mal al estómago, cómo no es irritante. Era el rey del omeprazol después de enfermarme. Jamás después de emprender con esta cuestión me he tomado un omeprazol. Es tremendo. ¿Por qué? Porque no es irritante. ¿Y por qué no es irritante? Porque no está carbonizado y la carbonización es lo que genera expansión en el colon transversal, cambia el pH estomacal y es lo que hace que finalmente te duele el estómago por diversas razones, ¿ah? Porque se libera algunas partículas de CO2 y porque cambia ese pH. ¿Ah? Pero el café de especialidad es un alimento, que es consumirlo completo y créeme que el porcentaje de absorción es muy distinto a lo que es un café industrial. Mm. Es diferente. Volviendo al tema del emprendimiento, ¿cuál es tu hoja de ruta hacia el futuro? ¿Cuáles son las decisiones que quieres tomar en torno a hacer crecer tu red empresarial, generar más sucursales del café intenso? ¿Tienes algún plan para que se abran otras cafeterías con tu marca? Tenemos un plan que esperamos abrir más cafeterías, esperamos ser proveedores de más cafeterías que nos crean, que entiendan que nosotros no vamos por la moda, que no vamos por ocupa este aparatito o este café lo ocupó tal persona en tal campeonato o qué sé yo. No nos interesa eso, porque todas estas moditas y todas estas cosas como que encantan así como una especie de encantamiento a las personas cuando llega un vendedor y les quiere vender su producto, finalmente no son tan honestas. Y lo que es honesto es decirle al emprendedor, vaya a hacer esto, va a pasar esto, esto y esto, preocúpate esto y esto y esto, y preocúpate de esto otro, y si no, vaya a morir. Lo Mm. hemos visto un montón de veces. ¿Cuál Entonces, crees tú que es la principal o la causa que más se repite en los fracasos de las cafeterías? yo creo que la mala asesoría, eh, la otra es que pastelero a tus pasteles, o sea, si tú te metes en un rubro que tú no conoces, te tenés que meter de cabeza, tenés que estudiar, tenés que aprender, tenés que conocer a otras personas que te enseñen, tenés que tomar cursos, tienes que hacer todo lo necesario para poder empaparte de esto. ¿Ah? Y lo hablo financieramente, contablemente, en cuanto a lo que es como diseño, marca, marketing, redes sociales, de todo. Yo he aprendido a programar, he aprendido de fontanería, he aprendido de páginas web, he aprendido más sobre proceso y producto, he viajado a las fincas. O Mm. sea, esta cuestión no termina nunca y no va a terminar. Entonces, si no tienes la tenacidad y las ganas de meterte de cabeza a esta cuestión y de manera también como altruista, como de verdad me falta harto, tengo que aprender un montón, tu empresa va a morir. ¿Cómo has podido combatir la estacionalidad del café en el sentido de que hace 5 años, por ejemplo, era mucho de que el café se vendía bien en invierno? Ahora vemos productos fríos, pero también vemos que la gente en verano sigue consumiendo el café caliente. Sí, bueno, todavía hay adeptos del café caliente, pero déjame decirte que el último año, los últimos 2 años, yo creo que hemos tenido un aumento de un 100% de cafés fríos. Ah, el cold brew, que es una preparación que se infusiona en frío, se vende un montón. Están ice latte, hacemos mocktails. O sea, sin alcohol se pueden hacer millonada de cosas. Además, el alcohol está casi medio pasado de moda, así que la gente también lo prefiere y tomarse una bebida rica. ¿Ah? No necesariamente tiene que ser con alcohol. eh, y hay un montón de formas de preparar el café, Mm. no solo caliente. Así que la gente ha avanzado harto con eso. Sin duda, como dices tú, hay algunos que siguen prefiriendo caliente, pero en verano se toma harto frío y cada vez más. Oye, Andy, cuando te fuiste a Nueva York a estudiar, aparte de querer saber un poco la academia que elegiste, cómo eran los cursos, ¿te dedicabas a recorrer la ciudad buscando conceptos? Sin duda, me lo paso en eso, o sea, soy como un Terminator de la cuestión, pues, todo el rato me aparecen así los porcentajes de posibilidades de todo, estoy todo el rato viendo eso, pero ahora sí de manera mucho más tranquila, más orgánica. Antes andaba demasiado obsesivo con eso también tiene su curva, cuando tú partes, yo creo que, no sé si te lo dije, pero cuando partió Intenso en Santiago, yo creo que estuve 2 años sin almorzar más o menos, en ayuna, así, brígido. Ahora sé que tiene beneficio el ayuno, pero en ese momento no existía el ayuno.
y yo lo hice, pero a punta de café nomás. Eh, pero sí, cuando voy ahora a otras ciudades, a otros países, ando viendo y cada vez va cambiando mi perspectiva porque sé un poquito más y lo tomo con altura de mira, es diferente. Hace poquito estuve en Brasil y entendí como el tremendo nivel que tienen. A lo mejor no es super specialty coffee o qué sé yo, lo venden de manera más normal, lo cual lo agradezco, pero no están todas estas marcas internacionales que tienen cafés muy, muy carbonizados. En general son tuestes más o menos, pero que no están quemados y son cafés muy frescos de buena calidad. Entonces el nivel estaba bueno, estaba muy bueno. Y se agradece un montón. Y ese tú cuando hablabas del emprendimiento un poco hace poco, entiendo que eso es una negativa. Cuando tú transformas este producto en algo súper snob, pero quieres que se venda más y quieres que la gente lo entienda, pero le dices que no le agrega azúcar y quieres que la gente como que así por arte de magia entienda que tú eres un super barista, no sé qué, porque le has un dibujo, qué sé yo, pero no le pongáis sirup, pero ¿cómo lo va a tomar? Pero es que esto es de especialidad. Todas esas son barreras. O Mm. sea, esta cuestión como de estos gallos que están apareciendo ahora que no comas fruta porque tiene fructosa y hace mal, yo lo entiendo porque tenemos que bajar el consumo de azúcar, pero vamos step by step. O sea, tenemos que ir primero dándole a entender a la gente con un buen servicio, con un buen producto que sea sustentable, que es una de las bases de los negocios. Además, tiene que buscar la sustentabilidad. Fidelizar es más fácil que refidelizar a alguien. El gallo tiene que volver, tiene que atenderlo mejor. ¿Ah? Y además, todo vale cuando tú tienes un emprendimiento, que ese es el otro punto que te iba a mencionar. No solo la finanza y tu producto y qué sé yo, sino que desde cómo está limpio el baño, cómo lo doblaste la servilleta, todo vale. Entonces, si tú me hablas de cuántos millones necesitas o de cuál es la plata necesaria para emprender, da lo mismo si tú no te empapas y entiendes que todo vale. Mm. Necesitas preocuparte de todo. Oye, Andy, en el análisis de la plaza de Concepción como mercado para las cafeterías, primero, ¿por qué crees que Concepción eh, afloran con tanta velocidad y rapidez las cafeterías? Es que yo creo que es parte de una ola de cafés que están dando vuelta ahora en Conce, un poco retrasada por la pandemia y el estallido social. Esto en Santiago el año 2014 estaba pasando, pero a todo ritmo. Cerraban una cafetería por semana, en alguna estadística que me acuerdo que pasaba, porque salían tantas, pero no se sustentaban. Y yo creo que eso es parte es como parte del comercio orgánico ahora, es atractivo, el café es algo rico, es algo que te despierta. eh, Así que los diseños son entretenidos, Mm. hay cafeterías que se me preocupan más del diseño, hay cafeterías que se preocupan más no sé, del servicio, de tener un producto, un tostador. Para mí no es ninguna, sino que son todas. ¿Ah? Oye, ¿sabes qué? En la misma sintonía de analizar comercialmente Concepción, en Concepción no tenemos esta fábrica abierta y que te venda el café, como lo hay en Nueva York. De hecho, Sí, la sucursal de Starbucks en Nueva York es como trataron de poner en el centro la fábrica y tenía un café y un bar y todo. sí, la verdad es que hay muchas barreras que tienen que ver con tener una especie de industria dentro de la ciudad, em, pero porque falta información. ¿Ah? Nosotros somos una pequeña industria. ¿Ah? Cuando tú hablas de una tostaduría, una micro tostaduría, hablas de una tostadora que tuesta 12 kilos o 10 kilos. ¿Ah? Cuando tú tienes una tostadora de 5 kilos, se considera como una tostadora más de casa o más amateur. Las tostadurías más industriales son las que tuestan de 100 kilos para arriba. Entonces, se toma como industria algo que en realidad es bastante pequeño y no hay gases que se imitan, porque cuando tú tuestas café de alta calidad, tú no lo carbonizas. Entonces, el café, tú metes café verde y después le das temperatura, por decirlo así, súper burdamente, y luego llega una etapa donde no aguanta más energía por esa temperatura que le das y se genera una cuestión que se llama pop o crack, donde el café dobla su volumen, baja a la mitad su peso, baja su densidad y bota vapor, agua residual que le queda principalmente. Ese vapor que a nosotros nos hicieron medir por todos lados, si era, qué tipo era, es simplemente vapor. ¿Ah? No hay como carbonización ahí, no hay emisión de gases.
un décimo de lo que hace una estufa a leña, o menos. Luego de eso, si tú sigues tostando el grano, hay un segundo pop o crack, donde se fusionan, se carbonizan los azúcares, se fusionan ciertos elementos y se llama destilación seca eso. Eso sí es emisión de gases y CO2. Eso sí es dañino. Y eso lo hacen las industrias que no trabajan con cafés de alta calidad, que quieren tapar notas sensoriales en vez de mostrar, porque sus cafés de base no son muy buenos. Mm. Hay un intenso en el venado. Sí, es tape, no es intenso, es tape. O sea, nosotros los ayudamos con el emprendimiento. Se llama Tape, es un container que está lleno en un hermoso espacio donde van un montón de perritos. Podéis ver la puesta de sol, tomarte un rico café. Los ayudamos en su inicio, pero es principalmente facultad de ellos y mantención de ellos lo que han hecho. Oye, y de todos los cafés que tú abasteces aquí en Concepción, porque tú les entregas el café en grano y ellos lo procesan y lo venden, em, ¿cuál es la relación más provechosa en esta lógica de tratar de educar y de entregar esta información de que el café es un superalimento? Me encantó tu pregunta porque lo que nosotros queremos es que nos saquen el jugo. Y pocas veces sucede. Cuando tratamos de contactar a un cliente, le decimos, mira, esto no es transaccional. Nosotros somos de los pocos que somos especialistas en lo que hacemos. No, no es un negocio nomás para vender, vender. Queremos entregarte información, tenemos un montón de valor. Si tú lo ocupas, eso de manera promocional, marketing, que viene un origen la otra semana, esto y lo otro, y empieza a preguntarnos sobre qué caficultor recolectó esto, etcétera. Tenemos un montón de información y eso es fuerza de venta. Entonces, cuando la gente aprovecha eso, más que, como dices tú, yo tengo un montón de conocimientos apegados a la nutrición, que entiendan el antioxidante principal, el ácido clorogénico que tiene el café, que es tremendo y en el futuro se va a ocupar para un montón de cosas. eh, Cuando la gente hace eso, normalmente es una de las razones por las cuales les va mejor. ¿Ah? Pero cuando no lo hacen, pucha, no lo podemos forzar, pero sí seguimos intentándolo. ¿Ah? Pero es difícil porque muchas veces no creen que el producto anda solo. Mm. Entonces estamos muy mal acostumbrados a eso de montar un negocio y creer que es automático. Los negocios se van deteriorando constantemente. No son dos pasos para adelante y uno para atrás, sino que hay tres pasos para adelante para poder avanzar de a uno, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos es entregar información, es darle valor a nuestros proveedores. No decimos que digan que es intenso, no nos importa. Lo que nos importa es que ellos se preocupen de su plaza, dónde están insertos. Les decimos, mira, estás acá, acá hay un colegio, acá esto, tu flujo va a ser este, va a pasar esto. Enfócate en este tipo de día, enfócate en este tipo de café. Vendamos más, ¿ah? Hagámoslo clever. Queremos que les vaya bien. Sáquennos información. Eso es lo que más nos gustaría que pasara todo el rato. Mm. Queremos agradecer a Andy Vega, creador de Intenso, y dejarlos invitados a los nuevos capítulos de Política y Negocios con John McHugh. Muchas gracias.